Creo que es indispensable en este momento reconocer y valorar que mujeres, jóvenes, ecologistas, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores se movilizaron estos últimos 15 días a favor de la dignidad y a favor de los derechos y de la soberanía nacional. El pueblo ecuatoriano el día domingo masivamente se pronunció por la seguridad ciudadana, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo digno y por la soberanía nacional. Las preguntas que fueron contundentes en el caso del no al trabajo por horas, más del 70% de la población se pronunció por el trabajo digno. Y respecto a la soberanía nacional hay una masiva respuesta de la población ecuatoriana. En el presupuesto nacional se tiene contemplado ya más de 2.000 millones de dólares para pago a las transnacionales por indemnización en los arbitrajes internacionales. Esos recursos van a tener que ser invertidos, reinvertidos en salud, en educación, que tanto necesita la población, porque el pueblo le ha dicho no al arbitraje internacional. Y otra medida que nosotros creemos indispensable es que el Estado asuma la responsabilidad de generar una política pública que garantice fortalecimiento del aparato productivo y fortalecimiento del empleo digno. Esta consulta es absolutamente vinculante. Demanda al Estado política pública, demanda al Estado acciones concretas para cuidar la vida de la gente, para generar empleo, para cuidar la soberanía nacional. Gracias, queridos compañeros, por haber compartido esta campaña juntos. Ha sido una campaña intensa, una campaña muy movilizadora y una campaña de esperanza. Dejarles decirles que lo que ha pasado este domingo en Ecuador tiene una resonancia internacional gigantesca. No sé si tienen ustedes idea del impacto positivo para las campañas que el rechazo de la comunidad, de la población, de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos tienen sobre el resto de las luchas, sobre los temas de los tratados de inversión y estos privilegios que tienen estas corporaciones nefastas que dejan daño ambiental y que no respetan derechos humanos, derechos de la salud, que no respetan nada. Esto pasa en todo el mundo y lo que ustedes hicieron el domingo tiene una resonancia, esto suena en otros lados, tiene un impacto. Así que sepan que esto es importantísimo para nuestras luchas en todos lados y les enviamos un saludo gigante y sepan que cada paso nuevo que se dé, estamos la comunidad internacional para proteger el artículo 422 de la Constitución ecuatoriana, que es como si fuera nuestra. Así que adelante, compañeros, compañeras, disfruten, celebren también los logros, después analizan, pero celebran los logros que son los logros de todos y todas. Sí, trabajamos codo a codo arduamente en los últimos tiempos, últimas semanas, para lograr que el país conozca qué había detrás de la pregunta D y la pregunta E principalmente. Decíamos, es un reto lograr que el Ecuador vaya a votar con conocimiento de causa. Y el domingo creo que hay un claro perdedor. Y ese perdedor son las empresas transnacionales que querían imponer el arbitraje internacional como mecanismo para saquear la economía nuestra y menguar o debilitar los derechos de las comunidades, pueblos, nacionalidades, trabajadores y todos los demás. Ellos perdieron el día domingo. Pero hay un claro ganador también, que es el Ecuador, que es el Estado ecuatoriano, que logramos con la decisión soberana del pueblo votar no en la pregunta D y no en la pregunta E. Logramos que se respete la soberanía del Estado ecuatoriano, que se respeten los derechos de la población ecuatoriana. Obviamente, esta decisión también es un llamado contundente al gobierno ecuatoriano para que respete y no se someta más a arbitrajes internacionales. Aquí hay un llamado también a la Corte Constitucional. Recordemos, en el año 2022, el expresidente Lasso firmó el decreto para retornar al sistema de arbitraje del CIADI, adscrito al Banco Mundial. La Corte tiene que resolver ese hecho y con este mandato popular y lo que es el artículo 422 de nuestra Constitución, tiene que rechazar esa adhesión o ese reintegro del Ecuador al sistema de arbitraje bajo el Banco Mundial, que es el CIADI en este caso. El pueblo le dijo, no queremos arbitraje internacional y la Corte debe disponer ese respeto a la soberanía del país. En el caso Chevron, decirles rápidamente que esta batalla no termina aquí. Evidentemente Chevron fue uno de los grandes perdedores el día domingo,
porque hizo una campaña gigantesca para destruir la imagen nuestra, para convencer al país de cosas distintas, pero el país le dijo, no, ya basta de abusos corporativos, ya basta de esto. Pero ahora sepan ustedes, y estemos atentos, por favor, estemos atentos, Chevron va a seguir intentando cobrarle al Estado ecuatoriano por lo menos 2.000 millones o algo más posiblemente. En las siguientes semanas y meses sacarán esa cuantificación. Y creo que nos tocará como país también defender la soberanía del Estado ecuatoriano y exigir, como decía Ivonne, si es que hay recursos económicos, que sea para invertirlos en seguridad, en salud, en vialidad, en educación, no para una empresa transnacional que saqueó nuestra economía. Pero estemos atentos, insisto, porque van a seguir buscando presionar al gobierno ecuatoriano para que cumpla con ese supuesto laudo arbitral y desconozcan las sentencias de nuestra Constitución. Nada más, reiterar nuestro agradecimiento profundo de la nación ecuatoriana a todo el Ecuador, a todo el país, por haber, digo yo, con absoluta certeza, salvado la soberanía del Ecuador, sin el no al arbitraje internacional. Muchísimas gracias. Tomaron una decisión informada, en donde decidieron decir sí a los derechos humanos por sobre los intereses económicos de estas grandes empresas transnacionales que lo que dejan es contaminación y muerte. Considero que con eso el Ecuador se suma a una tendencia internacional de abandonar estos arbitrajes que incluso hace un llamado a ciertos relatores de Naciones Unidas donde dicen todas las vulneraciones, han investigado todas las vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza, que significa ser parte y someterse a estos arbitrajes. Considero también que esta es una respuesta desde los trabajadores y trabajadoras rurales que históricamente se les ha vulnerado sus derechos laborales. El decir no a estas preguntas es una respuesta clara y contundente. Y lo que nos queda, el camino que queda, ya se ha sumado a través de la coalición por un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, es seguir impulsando que se apruebe en Naciones Unidas un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, donde se haga responsable a las empresas y los estados donde están las empresas de la vulneración de los derechos humanos que pueden causar en los distintos territorios. Alto a que se pretenda que los derechos de las comunidades, que son tan difíciles de ganar y de que se respeten en el país, sean inclusive puestas en duda en tribunales de arbitraje. Alto a la regresión de derechos de las personas trabajadoras. Alto a que se utilice, ¿no es cierto?, la legítima preocupación de seguridad de todas las personas en el país para llevarnos a un derrotero sin retorno. Esta victoria, que viene de todo el trabajo de todas las organizaciones indígenas, de las comunidades que están en resistencia contra el extractivismo desde hace varios años, de las personas trabajadoras, de los académicos, de las académicas, de los universitarios, de los estudiantes, de los jóvenes que no se comieron el cuento de que no necesitan estabilidad. Esta victoria también tiene un claro mensaje de derechos humanos al Estado ecuatoriano. Y este mensaje tiene que ser entendido también en relación con lo que se le permite ahora a las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad interna en relación con el crimen organizado. Y es que deben respetar con estricta responsabilidad esos límites que están fijados en la reforma constitucional. No pueden ser utilizadas las Fuerzas Armadas como guardias privadas de las empresas, donde el Estado donde el pueblo ecuatoriano ya le dijo al Estado, a los funcionarios y funcionarias del Estado, que no queremos ese modelo. Entonces, Fuerzas Armadas, ustedes deben respetar estrictamente los fines, los objetivos que fueron autorizados en esta consulta popular, en este referéndum constitucional.
reclamamos justamente esa actitud responsable y denunciaremos cualquier violación de derechos humanos que se cometa en nombre de este apoyo complementario en contra de las comunidades que resisten y que protegen sus derechos en los territorios. Solo para que sepa todo el país, en Palo Quemado no hay delincuencia y no existe ni siquiera un UPC porque no ha habido delincuencia. Entonces en Palo Quemado no pueden estar las Fuerzas Armadas y menos como guardia de choque de las empresas extractivas. Justamente en escenarios tan complejos y amenazantes como los que se han descrito ya, es muy importante celebrar este ejercicio de desobediencia civil impulsada por esos millones de personas que votaron por el no en la pregunta D y E. Supimos votar una vez más con sabiduría y de manera lúcida para separar las amenazas de las posibilidades de cambiar las condiciones de mayor injusticia en el país. Nuestro país tiene una dramática historia de demandas en tribunales internacionales de arbitraje. El caso Chevron es absolutamente emblemático y ha sido el eje principal de la campaña para socializar y alertar a la ciudadanía en las últimas semanas. Pero está también el caso de la Occidental, de la petrolera Occidental a principios de los 2000, que recordaremos las condiciones absolutamente arbitrarias en las que esta petrolera demandó por cantidades multimillonarias a nuestro país. Es el caso de Copermesa, que agredió criminalmente a INTA e interpuso, sin embargo, una demanda por 70 millones al Ecuador. Hay muchos otros casos, queremos nada más destacar estos. Pero además está otro tema, el tema de los arbitrajes internacionales sirve como mecanismo de chantaje y de presión para lograr lo que se acaba de señalar desde la Alianza de Derechos Humanos, el chantajear para que se reprima a las comunidades que están defendiendo sus espacios de vida en nombre de la protección excesiva a esas inversiones internacionales. En este momento, el Ecuador nuevamente se ha pronunciado porque hayan otras lógicas económicas, políticas y jurídicas que sean distintas a las de la devastación de la naturaleza y la explotación laboral. El triunfo en la pregunta D supone una respuesta del gobierno, de la Asamblea y de otras instancias del Estado. Hay que eliminar algunas normas que introducen el arbitraje internacional en los contratos de inversión y, por supuesto, por coherencia mínima, tiene que retirarse nuevamente del CIADI, que es el Tribunal de Arbitraje Internacional al que más acuden las empresas transnacionales para demandar a nuestro país. El CIADI es parte del grupo del Banco Mundial. Como organizaciones sociales estaremos vigilantes de que estos pedidos, estas exigencias y esta voz mayoritaria del Ecuador sea escuchada. Monitorearemos permanentemente desde estas articulaciones de las distintas organizaciones sociales, de estos actores sociales desde la academia, desde el activismo, desde los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, de que se escuche la voz pronunciada en la consulta popular y referéndum. Hay una amenaza latente o ha habido una amenaza latente desde las instituciones estatales, la Procuraduría, el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, los abogados y abogadas del Ministerio de Recursos Naturales, más las empresas, porque ellos actúan, digamos, como equipo en estos procesos, amenazan siempre a los jueces con arbitrajes. Entonces les dicen a los jueces, ustedes cuidado, vayan a aplicar los precedentes de la Corte Constitucional porque nos van a llevar a arbitraje. Usted no puede aplicar como que si la Constitución es de hace un año o de hace dos, ¿no? Como usted no puede aplicar los precedentes de la Corte Constitucional porque nos vamos a ir a arbitraje. Creo que esto es una liberación también, ¿no? Y una liberación también en los procesos. Para que no puedan volver a utilizar este argumento tan falaz de amenazar a las comunidades, de amenazar a los jueces con ir a arbitrajes internacionales donde ellos tienen asegurada la ganancia.
como decía Cecilia, en el caso de INTAG, por ejemplo, la empresa que en su momento causó muchísimos daños al tejido social de la población de INTAG, e inclusive se denunciaron, digamos, la presencia de grupos paramilitares, ¿no?, ahí contra la población. Ella salió beneficiada en un arbitraje internacional. Entonces, este tipo de aberraciones jurídicas es lo que afortunadamente no solamente el pueblo ecuatoriano dijo no, sino también esto tiene que entenderse, escucharse y leerse por todas las instituciones estatales, ¿no? Esa es la primera cosa. En relación con el uso de la fuerza, nunca estamos, digamos, libres de abusos de la fuerza pública, nunca estamos libres de abusos de militares en relación con el ejercicio de sus funciones. El Ecuador lo conoce bien, el Ecuador ha sido sancionado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes recordarán el caso Zambrano Vélez contra el Ecuador. Pueden ir a leer lo que dice esa sentencia, donde todos y todas tuvimos que pagar una indemnización causada por las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra personas, utilizando justamente esto del crimen organizado, falta de control de los estados de excepción, la misma historia, ¿no? Entonces, hay canales justamente para denunciar los abusos de la fuerza pública. Muchas veces no tenemos éxito aquí, pero los tribunales internacionales de derechos humanos tardan, pero llegan, ¿no? Y el Ecuador tiene que aplicar justamente de forma estricta estas sentencias. Le recordamos al Estado ecuatoriano que esa sentencia es una sentencia que se dictó contra el Ecuador y que tiene que seguirla cumpliendo, ¿no? Y para seguirla cumpliendo también tiene que seguir adecuando su normativa y sobre todo capacitando a las Fuerzas Armadas para que no sean utilizadas como digo, en principio, como guardia privada de las empresas extractivas, que es lo que hemos visto estos últimos tiempos, ¿no? Entre 700 aproximadamente policías y militares en Palo Quemado. Ustedes vayan a ver el índice de violencia que tiene Palo Quemado, cómo viven, si es que tienen rejas, si es que se preocupan de la seguridad. No hay y no tiene justificación para estar ahí. Lo que sí había denuncias es de grupos paramilitares que la Fiscalía hasta ahora no investiga, ¿no? Eso también es algo muy importante que hay que decirlo. Entonces, ¿qué se va a hacer contra las Fuerzas Armadas? Documentar y denunciar. En el caso Mecheros, la cuestión es clara. Hay una sentencia constitucional que hasta ahora el Estado la sigue incumpliendo. Y efectivamente, en ese caso y en otros casos vinculados, las empresas transnacionales siempre amenazan a los jueces para que fallen en su favor y vulneren nuestra constitución, derecho de los jóvenes, en este caso las niñas demandantes, en el caso de Mecheros. Ese proceso continúa y ahorita, fíjense ustedes, si el Estado aprovechase el gas que se quema en los mecheros, se resolvería en buena parte la crisis energética que tenemos en el país. Están quemando energía en los mecheros y lo siguen haciendo desacatando una orden de los jueces de la Corte de Sucumbíos y sobre todo quemando por lo menos 1.300 millones de dólares en los mecheros. Ojalá el Estado ahora entienda y tome acciones contundentes, rápidas y emergentes para resolver la crisis energética del país, que lo puede hacer aprovechando el gas de los mecheros. En la otra pregunta que me planteaban sobre el tema de las otras respuestas, digamos, de Sucumbíos, efectivamente en Sucumbíos es la provincia en la que el porcentaje de no a todas las preguntas es mayoritario. El no en la D y el no en la E está bordeando el 80%. Y para mí es una respuesta del abandono histórico de los gobiernos ecuatorianos hacia la provincia. Sucumbíos es la provincia que históricamente más ha aportado al país con los recursos hidrocarburíferos y es una de las provincias más empobrecidas de todo el país. Esta es una respuesta. Queremos atención y no creemos en el gobierno ecuatoriano. Entonces, ojalá también entiendan ese mensaje y donde se extraen recursos, por lo menos traten con dignidad y con respeto a la población local, sobre todo los pueblos originarios, que son los que más sufren este crimen de Estado. ¿Sí? En las otras preguntas sobre respecto a seguridad, mire, el mandato es claro, el mandato es contundente, el país quiere seguridad, todos queremos seguridad, pero no dar seguridad sin abusos, que es otra cosa distinta. Seguridad sí, abusos no. Entonces, aquí el señor presidente tiene la obligación, en este caso, la obligación
de garantizar la seguridad a todas las personas, pero insisto, no es una carta abierta, abusen y hagan lo que quieran contra las personas que protestan y luchan por sus derechos. Seguridad sí, abusos no, por favor. ¿Sí? Y finalmente, ¿quién ganó, quién perdió? Vean, que celebren quien quieran. Para mí ganó el Ecuador, ganó la soberanía del país, ganó la democracia, ganaron los pueblos, comunidades, nacionalidades que luchamos por nuestros derechos, por el agua, por un ambiente sano. Ganamos frente a los crímenes corporativos que querían impunidad con los arbitrajes internacionales. El Ecuador ha ganado. Es cierto que incluso, especialmente en las zonas rurales donde están ubicados los recursos, ¿no? Donde se hace el extractivismo minero, petrolero, pero también agroindustrial. Esto es poner un fin, un paro, un alto a esos intereses económicos transnacionales que venían reflejados acá con cara de empresas nacionales. Así que ha ganado todo el Ecuador y felicitaciones. El presidente Noboa, después de los primeros resultados, el triunfo del sí, en 9 preguntas ha señalado que el pueblo ha hablado, pero nos queda la duda de si va a ser una interpretación discrecional de lo que el pueblo ha dicho. Hay 2 preguntas en donde claramente se le ha dicho que no. Es un cumplimiento que está bajo amenaza, sabemos, porque ya está dando señales claras de desoír los resultados de las consultas del Yasuní y el Chocó. No queremos que siga aumentando la cuenta de los cumplimientos pendientes. Si el lenguaje del presidente Noboa no tiene que ver con la comprensión de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, vamos a decirle de todas maneras que esas 9 preguntas en donde se dijo sí, tampoco es un cheque en blanco, y creo que esto el presidente sí podría entenderlo. Le queda la responsabilidad primero al Estado, ¿sí? El presidente, el gobierno de Noboa, desde que llegó, ha incumplido su palabra y usando como pretexto la inseguridad, la violencia, ha implementado leyes que son totalmente agresivas. Esta consulta popular se enmarcaba precisamente en esta posibilidad de avanzar en la agenda neoliberal, poniendo como pretexto la seguridad. El pueblo ecuatoriano se ha pronunciado masivamente en contra de la agenda neoliberal y tiene que leer adecuadamente el gobierno, pero también los partidos políticos. Por lo tanto, la reforma que se tiene que hacer en torno a los temas de seguridad tiene que cuidar los derechos humanos efectivamente, como dicen nuestras compañeras, los comuneros, los defensores de los territorios, los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales y sindicales. No somos delincuentes, somos personas que reclamamos los derechos. Nosotros luchamos por un Ecuador digno y lo vamos a seguir haciendo.